tardes a todos. Primero que todo, pues agradecerles la invitación a esta tarde, a este webinar. Y segundo, también agradecer a todos los participantes que en esta tarde nos acompañan. Entonces, como lo mencionaba la doctora, el título de este webinar se llama Pasado y presente de la miel en el tratamiento de heridas. Reconocemos y sabemos que la miel actualmente ya es un auge, o sea, ya actualmente ya está dentro del cuidado avanzado de herida, que hay una diversidad de apósitos, pero sí es importante saber realmente cuáles son sus propiedades terapéuticas y por qué nosotros la podemos utilizar en las heridas, y más que todo en heridas crónicas infectadas, en las cuales de alguna u otra manera son más difíciles de cicatrizar. Cuando ya pasan a más de 3 meses en una herida, ya sabemos que pasa a ser una herida crónica. Adicional a esto, pues también va a aumentar todo lo relacionado en costos, y no en costos, también costos monetarios para la institución donde estén tratando al paciente, pero adicional a esto, también disminuye pues la calidad de vida del paciente. Entonces vamos a revisar en la tarde de hoy cuál es el tema y cómo lo vamos a ir desarrollando. Lo primero que vamos a ver es la historia del uso de la miel, cuáles son sus fundamentos terapéuticos y cuál es la intervención de la miel específicamente en la preparación del lecho de la herida. Adicionalmente, con el acrónimo TIME, la evidencia clínica que existe actualmente relacionado al uso de la miel en heridas, y adicional, los casos clínicos. Y por último, las conclusiones. Entonces, como primero, vamos a revisar cuál es el uso de la miel desde una perspectiva de la historia, ¿sí? Primero, sabemos que la miel es un producto con unas cualidades extraordinarias, y si nos remontamos realmente a su origen o a su pasado, nos damos cuenta que nos ha acompañado al ser humano desde su principio, ¿sí? Inclusive hasta 7.000 años antes de Cristo, en lo que son los hombres y las mujeres en la Edad de Piedra, ellos realizaban pinturas rupestres. Las pinturas rupestres son aquellas que se encontraban en las cuevas, ¿sí? Y en donde algunas de esas imágenes, como las que podemos ver acá, ellos expresaban ya la relación que había entre la miel, la abeja y el panal de abejas, donde llegaban allí para hacer el proceso de la miel. Inclusive dentro de la revisión que uno hace de la historia de la miel, también se describe que pues hombres y mujeres hacían la recolección, y como lo vemos en esta imagen, inclusive hasta introducían su mano directamente a donde se encontraba la miel y la extraían de allí. Y eso pues se supone que al hacer eso de esa manera, sin ningún tipo de protección, sabemos que podía haber de alguna otra manera traer algunas picaduras para esa persona que esté haciendo ese procedimiento. Entonces es allí donde nos damos cuenta que desde los principales pobladores, desde aquella época, ya conocían realmente el beneficio de la miel, ¿sí? La miel realmente se sitúa o fue creada desde el mismo momento en el que estos insectos, como son las abejas y las flores, hicieron su aparición en la tierra. Y esto muy bien lo describen estas imágenes, ¿sí? Por otra parte, los egipcios en esa época pues les rendían pleitesía también y alimentaban a sus hijos con ella. Y además la utilizaban como conservante. Los egipcios en esa época, para poder hacer expediciones o lo que comúnmente pudiéramos llamar hoy en día viajes, ellos lo que hacían era, dentro de un barril de miel, colocaban la carne que iban a consumir durante sus viajes. Y la miel lo que hacía era conservarla durante todo el viaje, y de esa manera ellos podían consumirla. Por otra parte, el uso de la miel como terapia alternativa en el área de la medicina, pues también se ha dado desde hace más de 4.000 años, ¿sí? Y está muy relacionada a que los precursores fueron dentro de las civilizaciones como los egipcios, los asirios, los chinos, los griegos y los romanos. Ellos fueron los precursores en el empleo de la miel, principalmente para tratar las heridas y las dolencias gastrointestinales. Y adicional a esto, también existen médicos, filósofos e inclusive
hasta Hipócrates, que es considerado como el padre de la medicina, que también era utilizada, pero entonces ellos sí ya la utilizaron directamente hacia el área de la herida. Por ejemplo, Aristóteles, que era un filósofo y un científico, hablaba de que la utilizaba para las heridas y para la irritación ocular. Hipócrates, que es el padre de la medicina, para el enrojecimiento y las úlceras. Y describe que las úlceras básicamente eran las úlceras labiales, así lo describe, que era donde lo utilizaba. Otro de quienes también lo mencionaban, que también era médico y farmacólogo y botánico, hablaba de que lo utilizaba para quemaduras solares, catarros, inflamación de garganta, amigdalitis. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, pues ya la miel pues tiene un pasado y realmente los beneficios han sido extraordinarios, si hablamos desde hace muchos años atrás. Entonces, no es realmente una sustancia que es nueva, sino que lleva ya una trayectoria y que de alguna u otra manera ha venido enfocándose a todo lo que es la terapia de la medicina. Entonces vamos a revisar un poco al detalle cuáles son realmente los componentes que de alguna u otra manera lo hacen que sea un alimento tan de beneficio, porque en esa época inclusive pues la consumían como alimento también. Entonces primero tenemos que ver que la miel es un fluido viscoso, dulce y color ámbar. Estas características básicamente van a depender de la fuente floral, ¿sí? Porque pues no todos son de la misma fuente floral, entonces pueden cambiar el color inclusive de la miel. Dentro de los componentes principales que se destaca y que todos sabemos que es así, que tiene un alto contenido en azúcar, está basado entre el 75 y el 79%, ¿sí? Dentro del azúcar, ¿qué es lo que más se destaca? Se destaca la fructosa y la glucosa. Adicional a eso también contiene proteínas, ¿sí? Tiene pues el porcentaje es menor más o menos entre el 1 al 2%, ¿sí? Pero entre las más resaltantes mencionamos la arginina y la lisina. Dentro de las enzimas que también contiene la miel, también hay una diversidad de enzimas, pero las que más se destacan es la amilasa y la glucosidasa, que la glucosidasa es una de las enzimas más importantes en la miel porque gracias a ella de alguna u otra manera interviene en todos los procesos curativos de la herida. Por otra parte, contiene también agua, perdón que me salté, contiene también agua y esa agua oscila entre un 16 a un 20%. Contiene también ácidos, que el ácido realmente está relacionado al sabor y al olor y es realmente el responsable del pH de la miel. Dentro de los ácidos que tiene, el más abundante es el ácido glucónico. Y por último, también contiene minerales, oligoelementos y vitaminas. Dentro de los minerales y oligoelementos, dentro de los más destacados, tenemos cloro, sodio, magnesio. Y dentro de las vitaminas, las más destacadas son las del grupo B, como la vitamina C y la pirodoxina. Entonces, si vemos, pues, todos estos componentes realmente es lo que lo hacen de alguna u otra manera ser primero un alimento y segundo, adicional a esto, tener todas estas propiedades que la vamos a ir detallando desde el punto de vista terapéutico. Entonces vamos a revisar ahorita más adelante el detalle de cada una de estas propiedades. Pero es importante también destacar que existen diferentes tipos de miel, ¿sí? Y que existen cerca de más o menos un promedio de 320 variedades de miel de distintos orígenes florales. El sabor, el color y el olor de la miel realmente va a depender de las distintas fuentes florales y de las plantas visitadas por las abejas. Dentro de la acción terapéutica que tiene la miel, una de las más destacadas, porque tiene varias, pero una de las más destacadas es el efecto antibacteriano. Entonces yo aquí en esta imagen podemos destacar cuáles son las de mayor efecto bacteriano. Dentro de esas vamos a conseguir como principal la miel de manuka, ¿sí? Y adicional la miel de manuka, que es originada en Nueva Zelanda y que realmente viene de la flor del arbusto de manuka, que en su nombre científico es Leptospermum, y es una planta originaria de la Nueva Zelanda. Entonces, basado en esto,
también conseguimos con el mismo, con un alto poder antibacteriano, conseguimos también la miel de Helibus, que es originaria de la India y es procedente también de una especie botánica, también como la Lestosperma. Entonces, dentro de estas dos son dos de las mieles, dentro de este grupo de 300 y pico de mieles que hay de variedades de la miel, podemos conseguir que estas son las que tienen el mayor poder antibacteriano. Pero también es importante resaltar que así como, como estas mieles tienen este poder y tienen unos beneficios, también existen mieles con efectos nocivos. Dentro de la revisión también pude conseguir que existen mieles que son nocivas para la salud y que es, el mismo nombre lo describe, se llama miel loca, que se desarrolla en regiones del Mar Negro y que resulta tóxica al ingerirla y puede producir alguna arritmia cardíaca. Inclusive hay otras mieles que pueden producir inclusive diarreas también. Entonces, al momento del consumo, desde el punto de vista tópico, como que no hay nada descrito que pueda causar algún daño, pero del momento de consumirla sí puede traer algún daño en el paciente o en la persona que lo consuma. Entonces, podemos observar que básicamente hay una diversidad de mieles, ¿sí? Que realmente, pues, donde todas sus características, las más destacadas es que es alto contenido en azúcar, pero los otros componentes que les acabo de mencionar, pues en algunas están más destacados que en otras. Y realmente eso va a depender de la fuente floral, ¿sí? Y de las plantas visitadas básicamente por las abejas. Entonces, vamos a revisar un poco al detalle realmente cuáles son las propiedades desde el punto de vista terapéutico que tiene la miel cuando vamos a colocar miel en el lecho de una herida. Entonces vamos a revisar. La primera es la actividad antibacteriana. La propiedad antibacteriana de la miel se atribuye a las siguientes características físicas. Tenemos como primero la osmolaridad, que es debido a su alto contenido en azúcar. Y produce realmente, gracias a ese alto contenido en azúcar, va a producir una acción osmótica. Esta acción osmótica, ¿qué es lo que de alguna otra manera lo que hace es extraer el agua contenido en esos microorganismos, los deshidrata y de esa manera pues los elimina, ¿sí? Entonces es por ese motivo que una de las mayores fortalezas dentro de las características antibacterianas es la osmolaridad. Adicional, esta osmolaridad me permite tener o proporcionar un ambiente húmedo. Reconocemos y sabemos que mantener un ambiente húmedo dentro de una herida me ayuda inclusive hasta un 50% para poder acelerar el proceso de la cicatrización. Por otra parte, el pH ácido me va a producir una inhibición del crecimiento bacteriano, ¿sí? Y que es propiamente dado por la miel. Esto está muy relacionado también al peróxido pues, de hidrógeno que contiene básicamente la miel y que es lo que hace también que sea el responsable de ese poder antibacteriano. Otra de las características es la fuente floral, a partir del cual se obtiene la miel y de su procesamiento, ¿sí? Porque hay mieles que no son estandarizadas, es decir, que no pasan pues, por todo un proceso riguroso para poder decir que es una miel grado medio. Y adicional a eso, pues también depende desde el momento de que se hizo la recolección, ¿sí? De esa miel, todo el proceso y hasta el momento de poder, en este caso, tener contacto directamente pues, con la herida. Importante destacar que dentro del peróxido de hidrógeno, que lo mencionaba yo ahorita, que es el responsable del poder antibacteriano de la miel, ese peróxido de hidrógeno se va a obtener a través de una reacción química, ¿sí? De la glucosa con la enzima glucoxidasa. Esta enzima glucoxidasa, ¿dónde la conseguimos o cómo hace para poder llegar a la miel? Eso es añadida por las abejas, ¿sí? Entonces, esta glucosa oxidasa va a convertir el peróxido de hidrógeno y el ácido glucónico. Entonces, gracias a esta glucosa oxidasa es que tenemos el peróxido de hidrógeno dentro de la miel, que realmente el peróxido de hidrógeno pues también puede variar, ¿sí? Si tiene pues alto nivel de peróxido de hidrógeno o bajo, eso va pues a repercutir en ese poder antibacteriano que pueda tener esa miel. Es importante destacar
que la liberación de ese peróxido de hidrógeno es constante, ¿sí? Y a bajos niveles. Sin embargo, este peróxido de hidrógeno específicamente, cuando entra en contacto con una herida, en este caso, dentro de las heridas vamos a encontrar, dentro de los tejidos, los fluidos de las heridas, vamos a encontrar una enzima que se llama catalasa, que ella es la que me va a degradar el peróxido de hidrógeno y me lo degrada en agua y en oxígeno. ¿Sí? Al degradármelo en agua y en oxígeno, pues realmente esto ya no me va a servir como un poder antimicrobiano o antibacteriano. Entonces, por eso es que decimos lo siguiente, que no todas las mieles son iguales, ¿sí? Y eso va muy relacionado a lo que revisamos al inicio de las 4 características importantes o físicas que puede tener ese poder antibacteriano. ¿Por qué? Porque va muy relacionado a definitivamente de dónde fue recogida esa miel, y partiendo desde allí podemos comprobar cuál es su poder antibacteriano. Por este motivo podemos hoy en día decir que la miel activa del Leptospermum es una de las pocas especies de la miel que mantiene su actividad antimicrobiana, inclusive cuando está en presencia de esa enzima catalasa, que es la que me va a desactivar o me va a degradar o me va a bloquear de alguna otra manera la actividad que tiene el peróxido de hidrógeno. ¿Y por qué esa miel es diferente a otros tipos de mieles? Porque básicamente tiene unos componentes o unas sustancias adicionales como son el meticlosal, los flavonoides y los polifenoles que son suficientes para impedir el crecimiento de microbios. Sí, estos son los componentes que realmente me hacen que la miel de manuka no pierda esa actividad antimicrobiana. Adicional a esto, nosotros nos referimos a esta miel activa de manuka, ¿sí? Es una miel totalmente estandarizada. ¿Por qué? Porque estos valores, específicamente el meticloxal, es valorado o es medido a través de una escala de factor único que se llama escala de factor único de manuka. Esto realmente es una escala que va a medir realmente la potencia o el poder antibacteriano que va a tener esa miel. Esta escala realmente pues fue creada o diseñada por una asociación de apicultores, de las personas que hacen el envase, la extracción, todo lo que tiene que ver o relacionado con el proceso de la miel hasta llegar al momento pues de llegar a hacer su venta. Entonces ellos fueron los que crearon esta escala y mencionan que los valores específicamente para poder ser utilizados en el área de la salud, ¿sí? O en el área médica, el valor de la miel de manuka debe ser superior a 15, ¿sí? Y esa es la medición que tiene la miel de manuka. Ese es el valor que posee este tipo de miel. Entonces, esto nos hace y nos permite que podamos decir que es una miel realmente que aún en presencia de esa enzima que va a degradar el peróxido de hidrógeno, nosotros podemos inclusive permitir y dejar esa miel durante el proceso de la cicatrización. Por eso es que en algunos casos se recomienda, dependiendo del tipo de miel, también va el promedio de días, ¿sí? En el cual se debe hacer pues la curación, porque si a medida que va pasando los días, pues esa enzima catalasa me va a inactivar ese poder antibacteriano, pues ya realmente pues la miel tiene muchos beneficios, pero si lo degrada, pues ya va a perder uno de esos poderes más importantes que tiene, como es el antibacteriano. Por otra parte, otra de las propiedades que tiene la miel es la actividad antiinflamatoria. El mecanismo por el cual la miel reduce la inflamación está relacionada básicamente con los antioxidantes de la miel. Los antioxidantes de la miel van a eliminar los radicales libres y reduce la inflamación. Entre los más importantes, pues es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Las prostaglandinas realmente son las principales responsables de este proceso de inflamación. Entonces, la miel, ¿qué va a hacer? Va a disminuir los niveles de estas prostaglandinas para de esta manera suprimir la inflamación, reduciendo así
la apertura de los vasos sanguíneos y por lo tanto pues va a reducir el edema y el exudado. La miel de manuka pues realmente tiene un mayor poder antiinflamatorio que otros tipos de miel y eso es gracias al meticloxal, ¿sí? Porque hay una reacción química entre el meticloxal y las proteínas que tiene propiamente la miel y esto por consecuencia nos va a ayudar a disminuir todo lo que es pues la respuesta antiinflamatoria ante las bacterias y ante a los tejidos de alguna otra manera que estén dañados dentro de la herida. Otra de las propiedades es la actividad desbridante, ¿sí? La miel va a crear un ambiente húmedo y gracias a su fuerte acción osmótica, lo que dará suministro de proteasas en el lecho de la herida. Las proteasas suelen estar inactivas realmente, ¿sí? Estas enzimas suelen estar inactivas, pero se activan por oxidación, es decir, se activan cuando entran en contacto con el peróxido de hidrógeno. Realmente la acción de las proteasas es que va a activar el plasminógeno, lo que produce realmente ese desbridamiento rápido de la herida, ¿sí? Gracias a esto, a la activación de las proteasas, automáticamente va a empezar ese desbridamiento en la herida cuando se requiere hacer este tipo de procedimiento. Por otra parte, las bacterias van a metabolizar la glucosa, ¿sí? Y esta reacción pues va a producir realmente un ácido láctico. Ese ácido láctico es un metabolito que no tiene ningún tipo de olor y que gracias a esto es lo que también me permite a mí a disminuir el olor dentro de una herida crónica. Eso también es gracias pues a la cantidad de glucosa que tiene la miel. Otra de las propiedades es la actividad estimulante del crecimiento del tejido de granulación y que gracias a la creación de un ambiente húmedo en la herida, dado por la miel, va a favorecer la formación del tejido de granulación. Esto, ¿cómo se realiza? Pues se realiza de acuerdo pues, a la estimulación de los leucocitos para liberar citoquinas y factores de crecimiento celular. Los fibroblastos se activan y automáticamente ellos son los encargados de producir pues, esa matriz extracelular y de la síntesis de colágeno. Y también interviene aquí la acidez de la miel, ¿sí? Que eso hace que pues, haya más oxígeno disponible en la circulación para la reparación tisular. Entonces, como podemos observar, estas son pues, las 4 actividades de alguna u otra manera dentro de las propiedades terapéuticas que tiene la miel. Entonces, si esto lo llevamos hacia la fase de la cicatrización, ¿sí? Por la cual tiene que pasar pues, una herida para poder llegar a su cierre total, entonces lo podemos describir de la siguiente manera. Entonces, aquí vemos todas las fases de la cicatrización y en este lado vamos a observar cuáles son los beneficios que tiene la miel en cada una de las etapas. Entonces, cuando hablamos en la primera y en la segunda fase, básicamente en la inflamación, va pues a inhibir y a eliminar todo lo que son, pues en este caso, bacterias a través de ósmosis, ¿sí? Va a generar peróxido de hidrógeno, va a rehidratar todo el tejido desvitalizado, va a eliminar radicales libres y va a controlar la actividad de la proteasa. En la fase de proliferación va a reducir todo el tejido desvitalizado, reduce el edema, el olor, el exudado y va a digerir la fibrina y va a aumentar de alguna otra manera la aportación de oxígeno. Y por último, en la fase de remodelación o de maduración, estimula el crecimiento del nuevo tejido. Entonces, esto sería como en resumen, cuáles serían pues las propiedades que tiene la miel ante las fases de la cicatrización. Entonces, como pudimos haber revisado desde el inicio, tenemos muy claro de que todas las mieles no son iguales, ¿sí? Y que para nosotros poder tomar la decisión de utilizar una miel para el tratamiento de la herida, pues debe de cumplir con ciertos requisitos y lo más importante de esos requisitos es que sea una miel totalmente estandarizada y que me permita que sea grado médico, ¿sí? Que sea totalmente estéril. El apósito que venga impregnado con la miel o a su vez la miel que venga 100% miel, porque también existen esas presentaciones. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver la diferenciación de por qué no todas las mieles son iguales.
¿Todas las mieles son iguales? Sí, en bajo pH y en alta osmolaridad. Eso sí lo vamos a conseguir en todas las mieles. Pero cuando hablamos de mieles activas, específicamente la miel de manuka, podemos ver que tiene bajo pH, alta osmolaridad, tiene una actividad estandarizada, ¿sí? Es decir, que esta debe cumplir con todas las especificaciones rigurosas para poder calificar que sea grado médico. El producto se almacena y luego, de alguna u otra manera, se envía para su conversión en apósito. Es decir, que ya después de que se procesa toda la miel y se haya verificado sus lotes, probados y todo, después de allí se hace la impregnación a los apósitos que van a ser utilizados específicamente para poder colocarlo en la herida. A eso llamamos cuando hablamos de una actividad estandarizada. Funciona aún en presencia de las catalasas, que es lo que yo ya les mencionaba, que de alguna otra manera esa enzima pues lo que me va a inactivar el peróxido de hidrógeno. Es resistente al calor y a la radiación, por ese motivo pues la podemos esterilizar y es totalmente estéril y la podemos inclusive colocar en las heridas. Está producida bajo condiciones higiénicas, fuentes totalmente conocidas y rastreables, sin pesticidas y sin ningún tipo de antibióticos. Y por consecuente, pues por todos estos beneficios va a mejorar los procesos antiinflamatorios, inmunomoduladores y eliminadores de radicales libres. Entonces, vamos a destacar los dos aspectos importantes dentro de la miel y basados en cuál, en su mecanismo de acción clave que tiene la miel de manuka. Y que yo ya lo he venido hablando desde el inicio, que es su alta osmolaridad. Pero en esta imagen nosotros podemos verlo de una manera pues más gráfica y podemos comprender realmente cuál es ese potencial osmótico que tiene la miel, donde podemos observar que cuando se coloca directamente el apósito en la herida, el Medihoney va a extraer osmóticamente pues la linfa de los tejidos profundos a través de la herida y va a cumplir la función también de humectar, pero a través de humectar también va de alguna u otra manera a eliminar todo ese tejido necrótico o desvitalizado que tenga esa herida. Recordemos que el líquido linfático pues contiene linfocitos, proteínas, oxígenos, nutrientes, que de alguna otra manera pues también nos aportan en ese momento para la cicatrización de la herida. Pero básicamente su función principal en su acción osmótica es poder ayudar a ese desbridamiento en la primera fase, que regularmente es cuando ocurren las heridas crónicas, que necesitamos desbridar ese tejido desvitalizado o tejido necrótico o tejido muerto y que lo necesitamos retirar. Eso es una de las características más importantes porque pues gracias a esa opción osmótica nos va a permitir inclusive aportar humedad y tener pues un equilibrio en cuanto al balance de la humedad también dentro de la herida. Y otro de los mecanismos que tiene Medihoney es el pH. ¿Sí? El pH ácido nos va a permitir a nosotros también acidificar y a evitar o a inhibir ese crecimiento bacteriano. Algo muy importante en destacar cuando hablamos de miel de manuka totalmente estandarizada, ella tiene un porcentaje inhibitorio del crecimiento bacteriano que está relacionado entre un 10 a un 20%, de un 10 a un 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que con una porción pues de baja concentración o de una porción pequeña, automáticamente ya se inhibe ese crecimiento bacteriano. Entonces, es importante también reconocer ese poder que tiene gracias también al pH. ¿Sí? El pH de la miel de manuka está establecido entre 3,5 a 4,5. ¿Sí? Y reconocemos y sabemos que las heridas crónicas regularmente su pH supera el 7, 8, ¿sí? Más o menos en promedio. Entonces lo que queremos de alguna otra manera es poder acidificar, ya que esto de alguna otra manera ha traído mejores y está comprobado resultados durante el proceso de la curación de la herida. Entonces vamos a revisar cómo actúa la miel de manuka en la preparación del lecho de la herida, ¿sí? Que es realmente como que el tema principal hoy en día
para nosotros poder saber en qué momento, específicamente cuando estamos realizando la valoración de la herida y asociado al acrónimo TAI, cuál es la indicación correcta de este tipo de apósitos. Simplemente para recordar, el concepto de la preparación del lecho de la herida fue descrito por primera vez por Falanja, que es un médico dermatólogo, en el año 2000 y puede definirse como el procedimiento de gestión integral de heridas, para acelerar así la cicatrización endógena y reforzar la efectividad de los productos para el cuidado de las heridas. El propósito final realmente es asegurar la formación del tejido de granulación sano, cuyo resultado es un cierre pues, total de la herida, que eso es lo que realmente se requiere o lo que queremos al final cuando existe una herida. Es importante destacar que él mencionó allí que el concepto de preparación del lecho de la herida no es estático, es decir, no es lineal. Al contrario, es un concepto dinámico que debe adaptarse a las necesidades de la herida y al proceso de la cicatrización. Es importante destacar aquí que sabemos que todas las heridas realmente, cuando nos preguntan qué tipo de apósito podemos colocar, pues nosotros tendremos que hacer la valoración de la herida y revisar aspectos importantes como para poder escoger el apósito correcto, ¿sí? Entonces, por eso él menciona allí que es totalmente dinámico, no es lineal, no es que a todas las heridas nosotros vamos a utilizar los mismos apósitos y en el mismo orden, ¿sí? Para poder llegar así a la cicatrización. No, sabemos que dentro de una misma herida podemos conseguir uno o hasta dos tipos de tejido totalmente diferentes y que de alguna otra manera necesitan uno o dos productos. Entonces, definitivamente que no podemos decir que es totalmente lineal. Él también describió, él pues realmente fue como el primero en introducir el concepto de preparación del lecho de la herida crónica, quien planteó el esquema TAI con el objetivo de lograr eliminar algunos obstáculos que impidieran este proceso de cicatrización. Entonces, él lo describió como un acrónimo, ¿sí? En donde existen unas siglas que cada una tiene un significado, pero adicional a esto, unos años después, la Asociación Europea del Tratamiento en Heridas los convirtió en acción, ¿sí? Básicamente para poder llevarlos al momento de hacer qué hacer en ese momento cuando se hace la valoración, qué hacer con esa herida, en paso, como decir en qué paso podemos utilizar en cada uno de las heridas que vayamos a valorar. Entonces, lo primero es la T, que pues nos representa el tejido no viable o deficiente, y la acción sería pues controlar ese tejido no viable, ¿sí? La infección o inflamación, que es la I, que es control de la inflamación y la infección. La M, que es el desequilibrio de la humedad, la M pues está descrita en inglés, su significado, y por eso es que representa la M. Pero su acción es control del exudado, y la E nos ocurre lo mismo, está descrita en inglés, pero en traducción tenemos que es el borde de la herida. Cuando el borde de la herida no mejora o está debilitado, su acción es la estimulación de los bordes epiteliales o proteger ese borde perilesionar. Entonces, aquí podemos observar realmente que este acrónimo TAI pues fue diseñado específicamente para esa herida, pues que pasó de ser aguda a una herida crónica, ¿sí? Una herida crónica, una herida abierta, una herida de muy lenta cicatrización. Y en este gráfico podemos revisar, pues cada uno lo podemos fijar, es con el color superior que tenemos aquí arriba, es un termómetro que nos va a indicar cómo va el proceso de esa cicatrización. Representado específicamente en una herida abierta, crónica y de lenta cicatrización, que va a precisar, en el primer gráfico vemos que precisa un tejido necrótico, que es lo que expresa acá el texto, y que al tener un tejido necrótico, ¿cuál es la acción que tenemos que realizar? Pues hacer un desbridamiento. En la segunda imagen podemos ver que esta misma herida se encuentra colonizada o infectada críticamente y la recuperación es totalmente lenta. Se necesitan agentes antimicrobianos y más desbridamiento. En la tercera imagen podemos observar que debido a la infección o a la inflamación,
La herida produce pues más exudado y ahora el enfoque se centra en el equilibrio de ese exudado. Entonces, si podemos observar a medida que vamos avanzando, pues va a ir subiendo el color que me indica que va mejorando el proceso de la cicatrización. Y por último, vemos que cuando ya se resuelve todo lo que es la colonización e infección crítica, se equilibra la humedad y el enfoque debe centrarse en el avance de los bordes epiteliales. Entonces, tenemos que dar como, llevar como esta secuencia en prioridad, ¿sí? Y a medida que vayamos avanzando, pues automáticamente va a ir avanzando este proceso de cicatrización. Dentro del esquema que él propone, el doctor Falanja, vemos este esquema que pues es importante puesto en la práctica, ¿sí? Que todo paciente pues que ingresa con una herida, lo que debemos hacer como primero es pues revisar todo como diagnóstico preliminar, ver si tiene alguna comorbilidad o cuál fue la causa subyacente a que tenga ese tipo de herida. Después de allí, pues, se toman todas las acciones, si se requiere hacer algún tipo de desbridamiento, en ese caso, se realiza, pues, algún tratamiento básico de la herida, si no requiere, pues, de mayor cuidado en terapias avanzadas en herida, se hace la evaluación constantemente o un seguimiento a ese tipo de paciente, y si la herida curada, pues, es no compleja, pues, va a tener ya, pues, un cierre. Pero si en el caso de que la herida no fue curada o no llegó a su proceso completo de cicatrización, entonces nos indica que nos vayamos pues al TAI, ¿sí? De alguna otra manera, pues valorando todo lo que es el control del tejido, el control de la inflamación y la infección, control de exudado y la estimulación de los bordes. Después de haber revisado esto, pues vamos a hacer pues un seguimiento, ¿sí? Si la herida de alguna otra manera pues entra ya después de haber hecho estos pasos, ya está en cicatrización, lo que se debe hacer pues es un seguimiento ya para culminar el proceso. Pero si en el caso de que la herida no cicatriza, se debe volver a hacer una reevaluar nuevamente el TAI y ya de allí pues aplicar algunas terapias avanzadas. Todo esto va a depender realmente del tipo de herida, para así poder lograr al final a una herida ya curada. Entonces vamos a revisar un poco al detalle cada uno de estos puntos o de este acrónimo que él describió allí, ¿sí? Y cómo podemos utilizar la miel y la miel cómo interviene directamente en cada uno de estos aspectos. Como primero veíamos la T, que es tejido no viable, debemos hacer pues el control de este tejido no viable y su acción directa a la cual nosotros tenemos que hacer la intervención es realizar el desbridamiento. Recordemos que el desbridamiento no es más que realizar el retiro de todo ese tejido desvitalizado, necrótico, muerto que pueda tener esa herida, que me esté obstaculizando el proceso de continuar en las etapas de la cicatrización. Aquí, simplemente a manera de mencionarlos, no existe un solo tipo de desbridamiento. Conocemos diferentes tipos de desbridamiento, como es el quirúrgico, el autolítico, el enzimático, el larval y otros muchos más que pueden existir, ¿sí? Pero básicamente el objetivo de ellos es el que les acabo de mencionar. Habrán unos en los cuales pues se coloca simplemente pues algún tipo de agente externo que se coloca directamente en la herida, que me aporta humedad y de eso lo que me permite a mí es hacer una licuefacción de ese tejido a un lado de la destrucción realmente de ese tejido que necesito retirar. El quirúrgico sabemos que lo realizan directamente pues profesional, médicos directamente en salas de cirugía y así como eso, el objetivo realmente también es poder retirar todo ese tejido. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el objetivo es el mismo, hay diferentes opciones de hacerlo, ¿sí? Y nosotros pues en este momento nuestro enfoque está en Medihoney, ¿sí? Que es un desbridamiento osmótico. Osmótico y también autolítico, porque gracias a la humedad que aporta, pues de esa manera también me ayuda a que haya esa licuefacción de ese tejido. Entonces, ¿cómo interviene la miel dentro del TAI? Lo primero es las propiedades que tiene la miel como de desbridamiento. Humedece de alguna otra manera la herida a través de ósmosis, atrayendo todo el fluido que hay dentro del lecho de la herida y el tejido necrótico. De esta manera lo que me permite es pues licuar todo este
este tipo de tejido para poder así retirarlo en el momento de que se requiera la curación. La teoría de la miel puede convertir el plasminógeno, que eso era lo que yo les mencionaba al inicio, que eso es gracias a las proteasas, lo puede convertir en plasmina activa, que es la que realmente me va a degradar a mí los coágulos de fibrina, que sostienen en la piel no viable y la necrosis de la herida. Entonces, es de esa forma cómo actúa la miel en ese momento cuando necesitamos hacer una acción como esta, que es retirar todo este tejido no viable o deficiente o desvitalizado. La segunda punto clave dentro del acrónimo es la infección y la inflamación, ¿sí? Que es control de la infección y la inflamación y cuál es la acción que debemos hacer. Limpieza, desbridamiento, antimicrobianos tópicos y sistémicos. Tienen que ir combinados los dos dentro del tratamiento de la infección, no solamente desde el punto de vista tópico. ¿Qué hace la miel específicamente en este proceso? Por su alta osmolaridad, como lo mencionaba, por su alto contenido pues, en azúcar y por ósmosis, pues también nos ayuda de alguna manera a eliminar todo microorganismos o bacterias que pueden existir allí, las deshidrata, las elimina por completo, nos ayuda también a acidificar esa misma acidez que tiene la miel, ¿sí? Y por consecuente, esa acidez está relacionada al peróxido de hidrógeno, que va a eliminar todos los radicales libres. Y de esta manera, pues me va a disminuir toda esta carga bacteriana y a su vez también la inflamación. Es importante destacar estos siguientes conceptos. Cuando hablamos de carga bacteriana, pues nos permite de alguna u otra manera definir diferentes situaciones en las que se puede encontrar una herida crónica. Como primero tenemos la lesión contaminada, que la lesión contaminada o contaminación contiene microorganismos que no se multiplican y que suelen ser colonizadores habituales de la piel o de la mucosa del hueso, ¿sí? En este proceso la cicatrización no se encuentra realmente amenazada con ese tipo de lesión. La lesión colonizada es la presencia y multiplicación de microorganismos sin que se genere algún tipo de sintomatología clínica ni signos específicos de infección. La lesión en colonización crítica es la carga bacteriana elevada con microorganismos en proceso de multiplicación que van a interferir en el proceso de la cicatrización sin signos clínicos de infección, en estados inflamatorios de la cicatrización y aumenta pues el flujo sanguíneo que va a facilitar tanto la nutrición como la infiltración celular. Y por último, la lesión infectada o infección, que realmente es cuando existe una carga elevada bacteriana, cuando hablamos de una carga superior de 105 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido, ¿sí? Esto va a invadir los tejidos profundos, provocando de alguna u otra manera lesiones o reacciones tisulares típicas del proceso de infección, como la inflamación, y adicional a esto, eritema, edema, calor, rubor, de alguna otra manera dolor y exudado purulento. En estadios tardíos de proliferación y remodelación tisular, en este caso lo que hace es retrasar todo este proceso, ¿sí? Adicional a esto, también es importante destacar que pues cuando diagnosticamos la infección de una herida, no solamente son los signos no solamente son la presencia de signos que nosotros podamos observar, sino adicional a esto existen otros signos que nosotros deberíamos también tomar en cuenta, porque lo que más se toma en cuenta es la inflamación, que por consecuencia hay eritema, edema, tumor, calor o rubor. El dolor, que aumenta la intensidad o cambia de alguna otra manera las características del exudado en cuanto al olor y el exudado purulento. Pero adicional a esto también hay que ver que el entese en la cicatrización, si el proceso de la cicatrización, hay aumento del exudado y del olor, hay decoloración y fragilidad del tejido de granulación, hay sangrado fácil, cavitaciones o fistulizaciones en el lecho de la lesión, en el lecho de la herida,
hay erosiones y heridas en tejido neoformado y hay aparición de hipergranulación o de biopelícula, ¿sí? Importante también que tengamos muy claro que también asociado a esta carga bacteriana también existen las biopelículas. Cuando hablamos de biopelículas es lo mismo que se menciona como biofilm o biocapa, ¿sí? Que son conceptos que debemos tener pues claros y que todos van relacionados a esta segunda etapa del acrónimo TIME, que es la infección y la inflamación. Entonces, aquí podemos describir que este biofil o biocapa son comunidades bacterianas asociadas a una superficie viva e inerte. Esta comunidad se forma de una matriz tridimensional de sustancias poliméricas extracelulares, básicamente de polisacáridos, ácidos nucleicos y estructuras proteicas, que presentan una mayor resistencia ante los ataques celulares o químicos, es decir, ante los apósitos o algún producto que nosotros queramos utilizar directamente dentro de la herida. En esta imagen que yo les coloqué acá, pueden ver básicamente cómo se hace como la adherencia o la fijación de las bacterias hasta que se logra crear esta matriz tridimensional, ¿sí? Que es realmente producida por las mismas bacterias y que puede ser de una sola especie bacteriana o bien una colonia mixta de varias especies bacterianas. Entonces, básicamente un paciente lo podemos ver como lo vemos en esta imagen acá. En esta imagen podemos ver pues una herida, ante una herida pues totalmente con biofilm y realmente una herida con biofilm pues es una herida que se estanca y que no evoluciona, ¿sí? Y cuando eso ocurre, pues realmente debemos considerar que esa herida pueda tener biofilm. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el biofilm? Sus propiedades son inhibir la migración celular, aumentar las posibilidades del incremento pues, del material genético, aumentar la resistencia antibiótica entre 500 a 1000 veces que las bacterias libres normales, porque recordemos que aquí no hay una sola bacteria, sino que hay varias bacterias que de alguna u otra manera lo que hicieron fue enlazarse, crear como esta malla o esta protección entre ellas para evitar que cualquier agente que nosotros queramos colocar no permita que pueda llegar a las membranas celulares o al tejido de la herida. La herida de alguna u otra manera, pues dentro de las propiedades, pues va a cronificar en la fase inflamatoria y produce pues el estancamiento de la lesión. Por su alto contenido en agua, pues se presenta como en un aspecto gelatinoso y se dan heridas crónicas. Realmente el biofilm no es tan frecuente o realmente es infrecuente en heridas con carácter agudo. ¿Cuál es el tratamiento que se debe de utilizar cuando pues una herida de alguna otra manera con todo lo que revisamos pueda tener algún tipo de carga bacteriana? Lo ideal es pues disponer de diferentes medidas terapéuticas, no solamente los antimicrobianos tópicos, ¿sí? Debe hacerse limpieza, desbridamiento, antibióticos tópicos, antibióticos sistémicos y antisépticos. Entonces, en este caso, la miel, ¿dónde interviene? Como antimicrobiano tópico, ¿sí? Entonces, esa es la indicación en esta segunda fase del acrónimo TIE, que sería en el proceso de la inflamación, y de la infección. Posee un efecto antimicrobiano realmente la miel de manuka y una capacidad desbridante, ¿sí? Que es el desbridamiento osmótico y que por consecuencia pues me va a disminuir la carga bacteriana, el olor y su uso será en forma de apósitos y la presentación realmente se recomienda pues que la presentación sea totalmente comprobada, estandarizada, su concentración y su esterilidad y su grado médico. No que se utilice porque pues realmente también existe miel de manuka que viene envasada como en un frasco y que se utiliza para, como lo mencionaba al inicio, también lo utilizan para afecciones o dolencias gastrointestinales. Entonces, no es la miel indicada porque ya lo revisamos en el factor UMF, en donde debe de tener pues cierto grado para
poder nosotros utilizarla en el tratamiento de las heridas. Y por último sería la M, que sería la humedad, en donde pues nosotros debemos de alguna u otra manera tener, pues es el desequilibrio de la humedad, debemos manejar ese control de exudado para así poder lograr un balance de la humedad a través específicamente pues del apósito correcto, ¿sí? Entonces en esta parte podemos ver que la miel nos va a aportar en cuanto a humedad por su acción osmótica, va a eliminar el edema, se mantiene húmeda la herida, creando un ambiente ideal para la curación de las heridas. Y los niveles excesivos de exudado se van a retirar por ósmosis y se van a dispersar dentro de la matriz o dentro del apósito antibacteriano de la miel, equilibrando de esta manera el desequilibrio de la humedad dentro de la herida. Es importante también destacar todo el manejo de exudado utilizando pues un apósito correcto, ¿sí? Porque sabemos que la miel, cuando utilizamos cualquier apósito de miel, sabemos que va a aumentar el exudado. ¿Por qué? Por su acción osmótica, ¿sí? Entonces, por consecuente a esto, debemos utilizar apósitos secundarios que de alguna u otra manera nos permita pues mantener, tener una alta absorción de ese exudado, pero adicional también nos ayude a mantener ese equilibrio en la humedad, ¿sí? ¿Para qué? Pues de alguna u otra manera para evitar todos los problemas relacionados con el exudado, que estamos muy conscientes de que eso puede ocurrir, ¿sí? Cuando hay exceso de exudado, pues hay retraso en la cicatrización, hay retraso de alguna u otra manera en continuar con el proceso, puede haber pues maceración también de los bordes de la herida. También debemos escoger el apósito correcto como secundario para evitar también la adherencia del apósito. Es muy importante destacar que la miel, pues al entrar en contacto con la herida, pues sí, va a aportar mayor humedad, pero al colocar un apósito secundario no va a existir el riesgo de que de alguna u otra manera lo que se va a traer, pues es ese tejido que de alguna u otra manera estaba o necrosado o desvitalizado, y adicional en ese apósito secundario va a traerse todo el exudado, ¿sí? Es importante pues también tener eso en cuenta. Dentro de los apósitos secundarios, pues sabemos que hay una diversidad de apósitos en los cuales se puede utilizar como poliuretanos o espumas, alginatos de calcio, pero con la miel nosotros recomendamos básicamente los polímeros superabsorbentes, ¿sí? Que son realmente pues un apósito secundario enfocado a poder de alguna u otra manera tener mayor absorción de ese tipo de exudado. Hay polímeros superabsorbentes que pueden manejarse volúmenes entre 250 a 500 o 600 ml de exudado. Entonces, la acción de ese polímero absorbente definitivamente es un polímero que internamente viene en polvo, y al entrar en contacto, en este caso, con el exudado de la herida, lo que se hace es gelificar, ¿sí? Y me permite de alguna u otra manera pues mantener aislado todo este exudado sobre el lecho de la herida, sino va a estar contenido en este polímero superabsorbente, y lo más importante, que cuando yo lo retire, pues no me vaya a traer algún tipo de ese tejido que de alguna u otra manera ya se ha formado. Entonces, importante, la recomendación siempre con Medihoney es que utilicemos apósitos secundarios superabsorbentes, porque existen una diversidad de polímeros de mediana, de baja y de alta absorción, pero también tenemos que considerar en este caso este tipo de apósitos por la acción osmótica que tiene la miel. Por último, tenemos la E, que está muy relacionada a todo lo que es la estimulación de los bordes epiteliales, ¿sí? Para poder así llegar a la última fase ya de la cicatrización, que es la epitelización. ¿Cómo interviene realmente la miel? La granulación pues se va a estimular por la restauración de las condiciones óptimas para la curación, ¿sí? Los ambientes ácidos que realmente creados por la miel pueden ayudar a reducir la actividad de las bacterias y de las toxinas bacterianas y estimular así la curación de la herida. Es decir, que me va a ayudar de alguna otra manera a evitar que se lentezca o se retrase ese proceso de curación.
Entonces, y adicional a esto, como lo mencionamos, el medio ambiente húmedo que también facilita la miel, nos va a ayudar al crecimiento y a la migración de los queratinocitos para ayudar así a la cicatrización de las heridas. Y por último, sabemos, esto va enfocado directamente a la miel, pero recordemos que también para poder estimular todo lo que es el borde, lo debemos también proteger, ¿sí? Proteger todo lo que es el borde perilesional, el óxido de zinc, y es lo que se utiliza para poder cubrir ese borde y poder tener la protección y hacer como una barrera ante, en este caso, ante el exudado. Pero el óxido de zinc es un producto que tiene un enlace, básicamente es un enlace fuerte químicamente y que no permite que haya como mayor biodisponibilidad, inclusive cuando lo colocamos es de difícil retiro. Es importante pues mencionar que sí, como zinc, es importante, lo podemos colocar dentro del borde de la herida, pero adicional a esto, lo vimos la semana pasada con la doctora Aurora, donde ella mencionaba el Dermagranzi, que es un producto básicamente que nos va a brindar nutrición tópica porque no solamente tiene zinc. Adicional, el zinc de nosotros es un diferencial, que es un zinc de enlace totalmente débil, que lo que nos permite es tener mayor biodisponibilidad de absorción en las membranas celulares, y adicional a esto, tiene nutrientes como minerales y vitaminas que nos van a ayudar a sintetizar de alguna otra manera la síntesis de colágeno y también acidificar para mantener pues un lecho de la herida medianamente ácido, ¿sí? Y de esa manera pues contribuir también al cierre ya total de la herida. Adicional al borde perilesional se puede utilizar para la epitelización. Entonces vamos a revisar al detalle las presentaciones que tenemos de Medihoney y para que ustedes puedan pues también ver en qué fase de todo lo que yo antes mencionado, ustedes puedan ver en qué fase lo podemos utilizar. Porque como les decía, hay diferentes presentaciones. Como primero tenemos Medihoney pasta miel, que es realmente 100% activa, la presentación es en pasta, no trae ningún componente adicional, sino es 100% miel. Se puede usar realmente en heridas a las cuales es difícil colocarle un apósito y sobre heridas que normalmente requieran de gel o de pasta. Como podemos observar en la imagen, ella trae un aplicador directamente dentro de su empaque o dentro de su caja, ¿sí? En el cual nos va a permitir facilitar la colocación en áreas difíciles de alcanzar. Este apósito, bueno, en este caso esta pasta, es totalmente de miel natural y es no tóxica y se puede utilizar de forma segura en heridas cavitadas. ¿Y cuándo lo podemos utilizar? Cuando pues, estamos en fase de limpieza, que queramos realmente realizar algún tipo de desbridamiento en tejido seco, ¿sí? ¿Sí? Que sea un tejido necrótico, pero que sea un tejido seco. Nosotros vamos a colocar específicamente la pasta. ¿Para qué? Porque de igual manera esta presentación nos va a permitir inclusive a aportar mayor humedad para poder hacer el retiro. La segunda presentación es Medihoney alginato de calcio, que es 95% miel y 5% alginato de calcio. Recordemos que los alginatos de calcio todos tienen pues su mismo mecanismo de acción, ¿sí? Que al entrar en contacto directamente con el fluido de la herida, con el exudado de la herida, va a haber un intercambio de iones de calcio con el sodio y lo que me va a permitir a mí que se gelifique, ¿sí? Realmente esa es la acción que tienen los alginatos de calcio. La indicación de los alginatos de calcio no solamente de Medihoney, sino de los alginatos de calcio que conocemos, sabemos que su propiedad realmente está indicado para poder absorber exudados, ¿sí? Entonces, está indicado básicamente para heridas que tengan entre exudado moderado y alto y también para heridas que estén en fase de granulación. Entonces, esa es la indicación cuando queramos utilizar un alginato de calcio con miel. Importante destacar, yo no la coloqué acá, pero tenemos otra presentación que viene en mecha, ¿sí? Que viene en mecha específicamente para que nos facilite a nosotros colocarla en esas heridas que son tunelizadas y que simplemente lo que tenemos es que cortar y colocar.
es mucho más fácil. La otra presentación es Medihoney coloide, que tenemos dos presentaciones. Es 80% miel y 20% coloide. Cuando hablamos de esta presentación manejamos dos, la versión adhesiva y la no adhesiva. La versión adhesiva es oclusiva, como ver un hidrocoloide tradicional, que tiene un soporte de película delgada y de borde adhesivo. Y la versión no adhesiva no es oclusiva y se necesita de un apósito secundario para mantenerlo en su lugar. Ambas versiones absorben cantidades leves a moderadas de fluido. Se utilizan heridas en fase de epitelización con exudado leve. Esa es la indicación de este tipo de apósito. ¿Cuál es el protocolo de uso de Medihoney? Elija el tamaño apropiado del apósito, elija la mecha si es una herida tunelizada en este caso, cubra con un apósito secundario apropiado. Cámbielo de acuerdo a la condición de la herida. Recordemos que pues eso también va a depender de la condición de la herida, ¿sí? Dependiendo del exudado de la herida. Si es una herida que está en un proceso de infección, también tenemos que ser vigilantes, entonces todo eso también va a depender, ¿sí? O cuando también sea visible la humedad en el apósito externo y la herida requiera de una cura. Las indicaciones de Medihoney se puede utilizar en úlceras de pie diabético, en úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras por presión en estadio 2 y 4, quemaduras de 1 y 2 grado, áreas donantes, heridas quirúrgicas y traumáticas. Como ustedes pueden observar, pues es una diversidad, prácticamente en todas las heridas se puede utilizar Medihoney, pero realmente ¿de qué va a depender? Va a depender, como les acabo de mencionar en todas las presentaciones, va a influir mucho qué tipo de apósito, si es solamente la miel, si es apósito con alginato o si es con coloide, y también va a depender mucho del exudado. ¿Cuáles son las precauciones que debemos considerar y tener en cuenta cuando utilizamos este producto? Básicamente es si el paciente tiene algún tipo de alergia o hipersensibilidad conocida a la miel, alergia o hipersensibilidad conocida a los alginatos, y importante destacar y hacérselo saber al paciente, que cuando se coloca este tipo de apósito, el paciente puede experimentar algún tipo de sensación de ardor transitorio, más o menos en un promedio de 5 a 10 minutos. ¿Sí? Eso realmente puede ocurrir en las primeras curaciones con el apósito, pero si de alguna otra manera el paciente no tolera esto, pues debemos retirar y manejarlo con otro tipo de apósito, porque pues todos los pacientes sabemos que no todos tienen la misma tolerancia ante el dolor, ¿sí? Esto regularmente pasa en las primeras 2 o 3 curaciones, ya después eso mejora. ¿Sí? Bueno, entonces ya para ir terminando con la presentación, vamos a revisar un poco al detalle la evidencia clínica que existe relacionado al uso de la miel, ¿sí? Pues vamos a revisar 2 estudios un poco al detalle, en donde el primero es en donde tiene como título que la miel puede inhibir y eliminar biopelículas producidas por la pseudomonas, ¿sí? Es un estudio comparativo de 4 tipos de mieles. La miel de Manuka, las 4 tipos de mieles fueron de Nueva Zelanda, primero para destacar eso. Fueron 4 tipos de mieles. Miel de Manuka no estandarizada, es decir, que no pasa por todos los procesos yo antes mencionados que tiene Medihoney. La segunda opción es miel de Manuka Medihoney. La tercera es una mezcla de miel de Manuka, es decir, no es 100% miel de Manuka. Y por último, es una miel común de cualquier otro proceso floral. Realizaron realmente, pues, este estudio, pues, realizaron una medición cuantificada de sus componentes antibacterianos, claves realmente que contienen este tipo de miel, en donde los 3 componentes importantes, ¿cuáles fueron? El primero, el meticloxal, el peróxido de hidrógeno y el azúcar, que realmente son como los 3 componentes claves para que pueda tener ese poder antibacteriano la miel. ¿Qué se obtuvo como resultado? Primero, que el uso de la miel inhibe la formación de biopelículas y la adherencia a la pseudomonas. El efecto antibiofil de la miel fue impulsado en gran medida por su componente del azúcar. Las células cubiertas con el biofil
que fueron tratadas con otras mieles, es decir, con una miel diferente a la miel de Manuka, no estandarizada, es decir, la miel común, generó pues, tolerancia, ¿sí? Y pues al generar tolerancia, de alguna u otra manera, lo que va a acelerar es el proceso de infección, o sea, se estanca y continúa ese proceso de infección. La miel, otro de los resultados es que la miel se obtiene con controles y de grado médico, realmente, pues, toda la miel estandarizada, específicamente la que es grado médico, pues fue la que logró erradicar el biofilm, ¿sí? Y específicamente, pues en este caso fue la miel de Manuka, ¿sí? Que realmente estaba basada en todo lo que son los procesos de controles y de regulación de grado médico. Por eso fue la que tuvo pues mayor poder antibacteriano. Estos resultados, básicamente, junto con el amplio espectro que tiene antimicrobiano la miel, demuestran que los apósitos para heridas a base de miel de Manuka estandarizada son un tratamiento realmente efectivo para las heridas crónicas e infectadas, incluido también aquellas con biopelículas de pseudomonas. Y esta es una segunda revisión de otro estudio en donde usaron directamente Medihoney. El uso de Medihoney como terapia no quirúrgica para enfermedades crónicas, básicamente para úlceras por presión en pacientes con una lesión medular. El diseño del estudio es un estudio prospectivo y observacional de 20 pacientes con lesión de la médula espinal con úlceras por presión crónica. Realmente fueron 20 pacientes y que están establecidos con estos indicadores. Fueron pacientes adultos, hombres 13, que equivalen a un 35%, mujeres 7 a un 65%, y lo más importante a destacar, pues son pacientes tetraplégicos y parapléjicos, ¿sí? Y presentaban úlceras de grado 3 y úlceras de grado 4, en promedio estos 20 pacientes. Entonces, yo les voy a mostrar un poco 3 pacientes de los cuales están allí en esos estudios. La primera foto vemos que la descripción de qué tipo de paciente es un paciente parapléjico masculino de 35 años con úlcera isquiática escrotal en un grado promedio entre 3 a 4. En la segunda foto podemos observar que ya lleva 2 semanas de tratamiento, pero ante la primera foto, la primera acción que ellos tuvieron fue realizar un desbridamiento quirúrgico. Después de realizar el desbridamiento quirúrgico como opción primaria, colocaron de tratamiento secundario el tratamiento de Medihoney. Y en la última podemos observar a las 4 semanas después del tratamiento de Medihoney, ya prácticamente pues está en proceso ya de granulación y ya para pasar a epitelizar. El segundo paciente es un paciente parapléjico masculino de 79 años con una úlcera sacra grado 3. En la segunda foto vemos 2 semanas después del tratamiento con Medihoney y en la 4ª semana después del tratamiento con Medihoney. También podemos observar significativamente el proceso de curación en 4 semanas. Y por último, este paciente solamente pues destaqué 3 de los 20 que se realizaron en el estudio. Es un paciente parapléjico masculino de 51 años con úlcera de tobillo grado 3 con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. 2 semanas después del tratamiento con Medihoney vemos realmente la diferencia en la colocación del tratamiento y 4 semanas después del tratamiento con Medihoney, aparte pues como podemos observar el proceso ya del cierre de la herida. Adicional a esto, pues también erradicó el Staphylococcus aureus que tenía presente cuando se inició el tratamiento de Medihoney. Entonces, ¿qué podemos ver como resultados de este estudio? Que después de la primera semana de tratamiento con Medihoney, todos los hisopos estaban libres de crecimiento bacteriano. O sea, todos los cultivos que le hicieron a esos pacientes ya estaban libres de crecimiento bacteriano. Como segundo, 18 pacientes que equivalen al 90% mostraron curación de la herida después de un periodo de 4 semanas y las cicatrices resultantes fueron suaves y elásticas. Como tercero,
no hubo efectos adversos o negativos con el tratamiento de Medihoney. Y lo más importante, y es una pregunta que regularmente siempre pues, lo relaciona, es que no hubo ningún tipo de alteración de la glicemia durante la aplicación del Medihoney. Como por último podemos concluir que este estudio indica altamente la valiosa eficacia de la miel en el manejo de las heridas y el control de infecciones medido por el crecimiento bacteriano, por el tamaño de la herida y por la etapa de la curación en el proceso de la cicatrización. Recordemos que estos tres aspectos van muy de la mano, ¿sí? El hecho de que una herida, pues de alguna otra manera, no disminuya su tamaño, pues tenemos que también ver, y en este caso va muy relacionado a todo lo que es el crecimiento bacteriano. Y por último vamos a revisar este caso clínico que fue realizado acá en Colombia en el 27 de julio del 2018 y la paciente pues egresó el 29 de octubre. Es una paciente con 51 años, con ocupación de empleada doméstica y con antecedentes de insuficiencia venosa superficial. Es una paciente femenina con un antecedente de úlcera en miembro inferior derecho desde hace 7 años, inicialmente maleolar externo, la cual cierra y abre con facilidad la herida. Hace un año mencionaba utilizar medidas de compresión. La última vez que presenta residuo de la lesión hace más o menos hace 8 meses. En ese caso, pues ella inició tratamiento con betametasona, incluido sulfadiazina de plata. Y por último, que por eso es que ustedes ven la imagen con ese color, es que ella pues se colocó azul de metileno para secar la herida, recomendada pues por un conocido. Y después de hacer la evaluación, podemos observar que existe una necrosis más o menos en un promedio de un 93%, fibrina de un 6.7% y no hay ningún tipo de porcentaje de granulación. Ante la valoración de la herida con el TAI, podemos observar que la herida es una herida crónica ubicada en cara interna, área maleolar derecha, con tejido disecado por el uso de azul de metileno, en el cual se sospecha pues una necrosis húmeda. Es una herida con sospecha de colonización, exudado escaso, ceroso y de color azul. Hay maceración del borde inferior y adicional a esto pues hay también dolor. Ahí están especificadas las medidas que se utilizaron, con las cuales ingresó. Y el tratamiento utilizado fue inicio temprano del suplemento nutricional con Avintra, específicamente 42 dosis. Avintra pues es un suplemento nutricional específico con aminoácidos, con proteínas que realmente lo que nos van a ayudar es al proceso de la cicatrización de la herida. Entonces, el tratamiento utilizado fue en la fase de desbridamiento y de inflamación, utilizaron Medihoney apósito estéril con alginato de calcio cada 3 días hasta lograr el desbridamiento, ¿sí? Adicional a esto, después del alginato, continuaron con la pasta hasta completar 12 curaciones en el mes. Y en la siguiente fase, que fue la fase de granulación y de proliferación, hicieron 2 curaciones a la semana con Medihoney pasta y con un total de 8 curaciones en el mes. Siempre utilizaron la protección también del borde de la herida, como lo mencionaba anteriormente, para evitar la maceración. Y por último, pues prepararon también al paciente para el egreso con el Dermagram B para brindar de alguna otra manera la hidratación y adicional a esto, pues terminar con el proceso de epitelización. Y aquí vemos pues fueron 3 meses de tratamiento de cómo inició y cuando la paciente pues ya fue egresada. Fue básicamente 3 meses de tratamiento. Y se fue con el Dermagram para continuar con el soporte de la nutrición. Bueno, como conclusión, a todo lo revisado el día de hoy, podemos decir que los 3 aspectos más importantes de utilizar la miel de manuka, específicamente Medihoney, es que nos va a brindar por sus 3 beneficios, como es el desbridamiento autolítico, porque nos va a aumentar de alguna otra manera la humedad, creando
que ha sido creado básicamente con estos apósitos de miel, ayuda al propio proceso del cuerpo de aumentación y rehidratación y por tanto a la pérdida y a la licuefacción del tejido necrótico. Su alto potencial osmótico crea un efecto osmótico que se produce cuando el alto contenido de la sangre en la miel realmente me va a facilitar el fluido de una área de mayor concentración a una área de menor concentración. El aumento del flujo del líquido ayuda a los procesos naturales del cuerpo para poder limpiar todo lo que son los desechos y el tejido necrótico y desvitalizado. Y la reducción. Y por último, la reducción en el pH. ¿Sí? Sabemos que si pues, los niveles de pH son alcalinos en presencia de una herida, no va a haber proceso, se va a lentecer y no va a avanzar ese proceso. Entonces, al mantenernos con un pH ácido, lo que nos permite es acidificarlo, promover así a la curación y también ayuda al proceso natural del cuerpo a eliminar también este mismo pH ácido, nos ayuda también a eliminar toda la parte de tejido necrótico. Bueno, muchísimas gracias por esperar y por pues quedarse ustedes hasta el final de la presentación y realmente pues estoy atenta a las preguntas. Gracias, Sor Ángela, por tu ponencia y por toda la experiencia que nos transmites a través de ella. Visualmente creo que nos queda mayor evidencia que efectivamente tenemos alternativas para lo que es el manejo de heridas crónicas. Voy a ir mencionando algunos de los comentarios y preguntas que tenemos en el chat y comentan de el apósito indicado para pacientes con herida y que sean diabéticos. ¿Cuál es tu recomendación en relación al tipo de apósito? Sí, el apósito se puede utilizar, inclusive en el estudio que revisamos, entre los dos estudios que revisamos, revisaron ese valor, ¿sí? El valor del índice glicémico en pacientes en donde no se ve alterado. Recordemos que pues la absorción de se va a hacer pues a través de la piel, ¿sí? Y allí no va a aumentar el índice glicémico en el paciente diabético. Inclusive es uno de los pacientes que más utiliza este tipo de apósito. Recordemos que esos tipos de pacientes por lo regular son pacientes con heridas crónicas y la miel realmente nos ayuda a acelerar ese proceso y a salir de ese estancamiento en ese tipo de herida crónica. Muy relacionado a pacientes diabéticos, preguntan sobre la utilidad de este tipo de apósito en el manejo de pie diabético. Sí, pues básicamente es prácticamente la respuesta que les acabo de dar. Sí, sí se puede utilizar, inclusive yo lo mencionaba en las indicaciones, ¿sí? del producto como tal. Lo podemos utilizar en pacientes diabéticos. No existe ningún tipo de riesgo, inclusive, o sea, está comprobado en los estudios de que no aumenta este índice glicémico en el paciente. ¿Estaría recomendada la utilización de vendajes, presumo, después de la colocación de este tipo de apósitos? Sí, sí se puede colocar. Sí se puede colocar. Yo, una experiencia con un familiar muy cercano en el cual le colocábamos un vendaje luego de la colocación del apósito primario, ¿sí? Más que todo ese tipo de paciente adulto mayor, en el cual sabemos que es muy difícil que se quede como quieto, así como que siempre están en actividad, y pues para tener mayor fijación del apósito, adicional a esto, para evitar pues que de alguna otra manera tener como mayor protección, entonces sí se puede colocar. Cuando en una herida crónica se observa el biofilm y tiene un exudado profuso, eritema y dolor, ¿qué recomienda realizar para una adecuada evolución de la misma? Bueno, básicamente cuando uno considera que hay una carga, realmente cuando hablamos de biofilm, como lo mencionábamos ahorita, ya cuando hay una matriz de diferentes bacterias, pues nosotros ¿cómo hacemos para comprobar eso? Nosotros tenemos que, lo primero que se debe hacer pues es un cultivo, ¿sí? Para que de esa manera podamos identificar cuáles son las bacterias que están presentes allí, ¿sí?
porque todo lo que menciona esa pregunta está muy relacionado al biofil. Pero como yo lo mencionaba anteriormente, no solamente son esos síntomas, sino que adicional, pues también va muy de la mano otros síntomas a los cuales nosotros tenemos que estar vigilantes. Pero para poder comprobar si es solamente la presencia de una sola bacteria o de diferentes, deberíamos hacer eso y después de eso, pues tomar de esa manera acción, ¿sí? Pero en el caso de que no se pudiera hacer, ¿sí? También lo pudimos ver en el estudio, o sea, le estoy hablando del deber ser, ¿sí? Pero en el caso de que uno presente para poder mejorar, no hay ninguna contraindicación en el cual podamos utilizar Medihoney. Inclusive, en el estudio revisado pudimos observar que se utilizó para la pseudomonas, ¿sí? Y adicional a esto, mencionaba también del biofil. O sea, que de primer momento, si no se puede hacer el cultivo, inclusive lo pudieran utilizar para ese tipo de herida. Y les aseguro que no más en la primera curación van a ver el cambio. En pacientes con herida con exposición de tendón, los parches hidrocoloides de Medihoney pueden ayudar a evitar la necrosis del tendón, podrían mantener su hidratación. Bueno, básicamente sí podrían ayudar a mantener la hidratación en ese tipo de herida, ¿sí? Porque pues igual nos va a aportar, pero sabemos que en ese tipo de herida, ahí lo importante es, para poder utilizar ese apósito, es que pues su exudado realmente sea pues leve. Una herida con humedad controlada, cavitada, limpia, ¿qué tiempo se puede dejar la miel ante el próximo cambio? Tenemos experiencia de 3 a inclusive de 3 a 5 días. Que esté limpia, que no tenga ningún signo de infección, lo podemos dejar inclusive hasta ese tiempo. 3 días, de 3 a 5 días. Recordemos el componente principal que tiene la miel de manuka, que es el meticloxal, y que de alguna otra manera pues no pierde su potencia o su actividad antibacteriana durante ese tiempo. Entonces eso nos permite también que lo podamos dejar un poco más dentro de la herida. Y en esa que me mencionas, que bueno, yo me la estoy imaginando como cavitada por completo, pues en algunos casos si ya está limpia, si ya lo que queremos es granular como tal, podemos utilizar la miel, la pasta, ¿sí? Que se ha visto realmente resultados, ¿sí? Porque lo que queremos ahí es como rellenar pues ese espacio que hay y traer pues ese tejido nuevo. Entonces, en ese caso pueden utilizar la pasta. ¿Por cuánto tiempo se puede usar la miel en las heridas? Bueno, eso ya lo respondíamos ahora. Si la herida realmente está limpia, inclusive lo pueden protocolizar en un tiempo de 3 días, máximo de 5 días. Eso realmente pues también lo tenemos muy claro y todo va a depender del exudado y también del buen apósito secundario que ustedes coloquen. Eso va muy relacionado a eso, porque tenemos apósitos como el que les mencioné allí, que es Estrazor. Es un apósito que tiene una capacidad de absorción dependiendo del tamaño entre 250 a 500 ml, ¿sí? Más o menos un promedio. Entonces, ahí manejando un buen apósito secundario, nosotros también nos podemos apoyar en ver cuántos días podemos utilizar, porque utilizando ese tipo de apósito inclusive podemos disminuir hasta los costos de las curaciones, porque si el paciente iba cada 2 días y básicamente era porque pues el apósito secundario ya se extravasaba del mismo exudado, entonces con este tipo de apósito podemos llevar, pero realmente eso va muy relacionado a la valoración de la herida y a cuál es el objetivo con el cual usted está colocando la miel, ¿sí? Si es para desbridar, si es para granular o en el caso del coloide si es para epitelizar. Un usuario comenta que en la zona perilesional utilizan vaselina sólida para evitar la maceración. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, pues básicamente no es que no la puedan utilizar, realmente ahí lo importante es que puedan proteger ese borde perilesional, ¿sí? Y en algunos lados, pues en algunas instituciones, y conocemos todos,
que dentro del portafolio de cuidado de heridas es bastante amplio y no todas las instituciones pues cuentan pues con todos los productos, y en ese caso pues si es la opción que tienes, o sea, no hay ninguna contraindicación para poderlo hacer. Va a formar pues esa barrera y va a evitar que el exudado pues de alguna otra manera se integre al borde, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, de lo que ya nosotros conocemos y hemos revisado, básicamente la recomendación por parte nuestra es utilizar pues nuestra nutrición tópica, que es Dermagran. ¿Cuánto tiempo dura una úlcera grado 3 para eliminar la fibrina? Es decir, utilizando Medihoney para debridar. Bueno, básicamente cuando hablamos de fibrina, que sería como la primera acción, que sería para desbridar, se puede manejar eso va a depender también de la cantidad que tenga pues la herida, ¿sí? El tamaño de la herida, ¿sí? Porque eso lo pudimos ver inclusive en los casos que también revisamos en el estudio. Realmente va a depender del tamaño de la herida y pues del porcentaje que tenga en fibrina la herida. En algunos casos, nosotros hemos tenido experiencia que en la primera curación, dependiendo de la cantidad, pues ya se cumplió con el objetivo de desbridar, ¿sí? En la primera curación. Pero eso también va a depender del tipo de herida. Puede ser que inclusive en el último caso que yo mencioné, de la última paciente que revisamos, ahí se especificó cuántas curaciones tuvieron que hacerle para poder retirar todo ese tejido necrótico que tenía, que no fue una curación, ¿sí? Entonces, la persona que realizó el caso, la jefe que realizó el caso, escribía tantas curaciones hasta lograr el desbridamiento total de la herida. Y en ese caso mencionaba entre 3 a 5, si no estoy mal en ese caso. Entonces, básicamente va a depender de eso, ¿sí? Del tipo de herida. ¿Cuáles serían los pasos previos a utilizar este apósito en el pie diabético? En cuanto a limpieza de la valoración, o sea, para colocación del apósito, recordemos que lo que se utiliza actualmente y lo más recomendado es poder hacer la limpieza con solución salina. Es una solución isotónica en la cual a nosotros lo más importante de utilizar este tipo de solución es que no va a alterar el pH, ¿sí? Sino que lo va a mantener, ¿sí? Entonces es algo muy importante, va a eliminar de alguna otra manera, pues si existe algún tipo de residuos dentro de la herida con mayor presión, lo retiramos y después de allí podemos colocar ya nuestro apósito. Básicamente, él es como hablándolo desde el punto de vista general, ¿sí? Pero reconocemos y sabemos que todas las instituciones donde manejan. Y de igual manera quiero hacerles saber que no hay ningún tipo de interacción con lo que puedan utilizar antes del previo lavado con el Medihoney, ¿sí? En este caso.